Bienvenidos a Dimensión 593. Encantador, atractivo, carismático, hipnotizante, con un club de fans que ya lo quisiera tener una estrella de rock and roll. Así era señalado uno de los personajes más oscuros, más siniestros y yo creo que quien personifica literalmente a la profesión de asesino serial. Tomémoslo como profesión, a la profesión de asesino serial. Esta noche vamos a hablar de el asesino serial que creo que alguna vez todos han hablado. Podcasts, revistas, libros, estudios de psicología, de sociología, de política, tesis doctorales, todo. Solo le falta su Funko, aunque si hay un Funko Pop de él, me cuentan. Que yo sepa, no lo hay. Pero estamos hablando del infame Ted Bundy. Y esta noche, en Dimensión 593, vamos a hablar de él, pero no desde la perspectiva en la que siempre se ha hablado y de qué crímenes cometió y cómo lo hizo y demás, sino que vamos a ir un paso más allá. Vamos a hablar hoy noche con mi querida invitada y está con nosotros y en casa de Dimensión 593, Ana Carrasco. Anita, bienvenida, muy buenas noches. Ella es psicóloga y aparte, para todos quienes ya la deben estar empezando a escuchar, es justamente la co-host de Análisis de Carretera junto a Jonathan. Esta noche, Dimensión 593 y Análisis de Carretera hemos decidido hacer una colaboración para hablar desde este lado psicología de este criminal tan conocido. Así que, dimensionados, muy buenas noches. Es un placer estar como siempre con ustedes y también les damos una muy gran bienvenida a los amigos de Análisis de Carretera. Anita, buenas noches, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Quique. Muchísimas gracias por la invitación. Yo aquí muy feliz justamente para venir a hablar de un tema tan intrigante como lo es justamente Ted Bundy, ya que él es una persona con una personalidad sumamente dominante. O sea, quien lo viera en la calle no creería que es un asesino serial. Él era muy carismático, muy de los que te daban la confianza. Todo el mundo hablaba bien de él, estuvo metido en la política. Había tantas cosas de él escritas que era muy difícil decir que él era este asesino que mató a más de 31 mujeres, de lo que se sabe. 30 mujeres por las que lo condenaron, pero hasta la fecha no se sabe cuántos crímenes cometió realmente. Exactamente. Entonces, claro, se vuelve algo muy, muy siniestro justamente por la personalidad que él tenía. Él era muy carismático, muy hablador, era de estas personas muy asertivas que te dan la confianza, que tú sientes que puedes abrirte con ellas. El problema justamente está en que él nunca tuvo un objetivo futuro. Entonces, todo esto nace desde que él era muy chiquito. Él nace en una familia muy fervientemente devota, su mamá se queda embarazada y dicen que su papá es un almirante, algo así, pero no hay una seguridad. O sea, nunca tuvo un papá en realidad. Entonces, claro, ya desde ahí vemos que hay una brecha. Le mienten a él desde muy pequeñito, le dicen que su papá y su mamá son sus abuelos y su mamá es su hermana mayor. Entonces empiezan aquí a empezarse a formar brechas en él. Él se entera un día en una conversación con una de sus tías de que él no es lo que él decía, o sea, no es hijo, sino es su mamá, es su hermana mayor, a la que consideraba su hermana mayor. Entonces aquí se empieza ya a romper muchas cosas y es justamente donde se crea la psicopatía de él, porque él estaba teniendo una verdad en sus manos. Sus abuelos eran sus papás, su hermana mayor no era su mamá. Entonces, en este momento él descubre una mentira y empieza a creer que esta mujer que lo trajo al mundo empieza a odiarla. Y ahí empieza este odio irracional que tiene Ted Bundy justamente hacia las mujeres, porque él no solo destruye a la mujer, él tiene el control completo de ella al momento de las violaciones. Entonces,
Vamos por partes, como dijo Jack el Destripador. Si tomamos en cuenta lo que estamos conversando en este momento, podríamos decir, y haciendo un símil con una frase que creo que a todos en algún momento le hemos escuchado, que es esta de el líder se hace o nace o se hace. Podemos entrar en vamos a hacer un símil bastante disparejo, pero el asesino no necesariamente nace, también se puede hacer. Porque una de las cosas que se logran ver a través de la psicología con Ted Bundy, y una de las cosas que a mí me llaman mucho la atención, es que él no tiene empatía. La empatía de él es nula, no existe nada de empatía, él no siente culpabilidad, él no siente absolutamente nada frente a las cosas que está haciendo. Hace un rato yo les decía, claro, a él lo condenan, a él lo apresan y lo condenan por 3 homicidios. En ese juicio de los 3 homicidios por lo que le condenan 2 veces a la pena de muerte, esos dictámenes son chéveres. Usted lo vamos a matar, luego lo volvemos a matar, señor. Por si acaso. Por si acaso. Él ya luego confiesa que ha matado 30, pero entre las confesiones que él hace, más las investigaciones de la policía, se sabe que había muchísimas más. Es más, se consideraba que Ted Bundy había matado, su primer crimen había sido una niña de 8 años cuando él tenía 14. O sea, estamos hablando de que es un adolescente que ya de por sí dejó en ese punto de tener la empatía. Ahí viene mi pregunta. Por todo esto que es bien sabido que tú nos acabas de comentar, ¿verdad? Él se entera que le han mentido quién es su mamá, él se entera de todo este tema de también religiosidad muy fuerte, ¿no? Porque tratan del qué dirán, entonces tengo que esconderte, entonces tengo que ocultar una realidad. Aparte de eso, ahí es las contraposiciones medias complicadas, porque claro, era una familia súper religiosa, súper apegada a la religiosidad, pero su abuelo coleccionaba pornografía. Aparte de eso, era un tipo extremadamente violento. Su abuela sufría de agorafobia, entonces vivía en un nivel de tensión psicológica bastante fuerte. Podemos decir, o tú como psicóloga, se puede decir que él destruyó su empatía, es decir, todo esto hizo que su empatía desaparezca, o definitivamente es una condición con la que podemos nacer, que puede nacer una persona sin empatía. En realidad, justamente los estudios que se han realizado, porque se han realizado muchos estudios, sobre todo cuando hay asesinos en serie, porque lastimosamente nosotros no llegamos a conocer por completo el cerebro humano. Entonces, no podemos saber exactamente en qué parte de nuestro cerebro está la empatía y si esa parte se desarrolló o no en las otras personas. Entonces, justamente por eso no se puede decir así, generalizar o decir Ted Bundy perdió su empatía por tales razones. Lastimosamente no es así. Hay parte de genética, hay parte también del ambiente y todo esto se confunde y se llena en la cabeza de una sola persona. ¿Qué pasa con esta persona? Él crece en un ambiente justamente muy violento, en el cual el papá, o sea, su abuelo, figura paterna. Exactamente. Su figura paterna es una persona muy violenta, que odia a los negros, es muy racista, odia a todas las razas que no se parezcan a él, y aparte de eso, él también es diácono, entonces habla de Dios. Hay una contraposición totalmente nefasta ahí, porque como alguien que habla de Dios odia a todo el mundo, y como alguien que odia a Dios puede ver pornografía y utiliza pornografía violenta. Entonces, claro, justamente todo esto empieza a afectar la niñez de Ted Bundy. Él empieza a ver que estas situaciones, a normalizar estas situaciones de violencia. Entonces, para él era normal. Aparte de eso, tiene todo el trauma con su mamá, que se revela de pronto que él en realidad es hijo de su hermana mayor, a la que consideraba su hermana mayor. Y ahí es donde empieza justamente este problema en el que se ve arraigado, que es el hecho de no poder reconocer a la mujer o a la feminidad de la mujer como algo que esté bien. Para él era atroz la feminidad de una mujer. Entonces tenía que atacarla, tenía que violentarla, tenía que controlarla y acabarla para poder continuar con su vida. Porque no, para él no había una forma fácil de
de procesar esta figura femenina. Entonces, claro, justamente por eso se dan todos estos hechos tan macabros que se ven, porque justamente todas las víctimas, aquellas que sobrevivieron y aquellas que no, hablan de que él era brutalmente violento, de que las golpeaba, las humillaba, las sodomizaba, las violaba. Entonces es un tema de control en este aspecto. Él quiere destruir la feminidad de esa mujer. Por lo tanto, va a atacar absolutamente todo lo que la hace femenina. Bueno, pero la mayoría de las víctimas en los estudios que se han hecho de Ted Bundy, muchos se parecen a su novia, ¿no? A la novia de universidad que termina con él y le dice que, ay, se me fue el nombre de esa chica, lo voy a buscar a ver si lo encuentro ahorita en internet. Pero ella le dice que terminan porque él es totalmente inmaduro y no tiene ninguna percepción. Ahí me hizo un clic con lo que tú decías, él no ve hacia futuro. Él no tiene un plan de futuro y es ahí cuando ella le dice, oye, tú y yo hasta aquí llegamos. Stephanie Brooks se llamaba. Y es justamente físicamente el tipo de mujer que él empieza a asesinar. Es que es el rechazo. Eso te iba a decir, es un cambio de rechazo, ¿no? La idea de primero me rechaza mi madre, mintiéndome, y luego me rechaza la persona con la que estoy queriendo tener una pareja. Claro, tener una familia. Y justamente él, muchos de los asesinos en serie se ve que ellos no miran hacia el futuro, sino es como el presente, el control del presente. Si tú no puedes controlar el presente, es obvio que no vas a poder controlar el futuro. Entonces, ellos están enfocados en aquellas cosas que van a hacer en este momento, aquello que yo en este momento puedo controlar. Y es justamente lo que, en cambio, a su novia le molestaba porque ella tenía todo un futuro. Ella era de una familia rica, tenía un futuro por delante, pero él a pesar de haber estudiado psicología, de haber estudiado derecho, jamás salió. O sea, tuvo muchísimo por hacer. Pudo haber hecho grandísimas cosas, pero simplemente se quedó y empezó a robar casas y empezó a mostrar su forma violenta de alguna forma. O sea, necesitaba sacarse esto. Necesitaba ser violento para poder establecer justamente que esta era parte también de su personalidad, porque él era muy carismático, muy, muy querido en la comunidad y todo lo demás, pero no era él. Esta no era la forma de personalidad que tenía en realidad, era lo que mostraba al mundo. Es como tener dos máscaras. Entonces él se ponía esa máscara para mostrarse en la sociedad, para decir, no, yo soy así. Y por eso siempre para él siempre fue inocente, porque su otra identidad era la que hacía todas estas cosas. Entonces, claro, él trató de tomarlo, por así decirlo, como una enfermedad disociativa, pero no era verdad. Era la misma persona, simplemente con dos máscaras contrapuestas. El uno que era un ciudadano modelo, y el otro que era el asesino serial en el que se convirtió. Claro, es más, hay gente, no sé si ustedes lo sepan, que Ted Bundy durante una época llegó a ser voluntario en una línea telefónica de ayuda para mujeres violentadas y agredidas, ¿no? Él era una persona que literalmente, como tú dices, era adorado por la comunidad, salvó a un menor de ahogarse, tenía unas acciones que hacía que la gente realmente llegara a admirarlo. Pero detrás de todo eso no había sino simplemente intenciones completamente opuestas. Es que justamente esa es la necesidad que tiene el psicópata, el asesino serial, es esa necesidad de ser reconocido. Entonces, él no era reconocido por sus ataques violentos, por todos los asesinatos. No había un nombre, entonces necesitaba ser reconocido por otro lado. Necesitaba que su ego se sostenga para no mostrar esa parte violenta que tenía. Y es justamente lo que lo lleva ya al final cuando ya iba a ser capturado, a cometer tantos errores, justamente, porque ya empezó a ser muchísimo más avesado, empezó a querer raptar a personas en todo el ambiente y que nadie se enterara porque él pensó que jamás lo iban a capturar. Eso es lo que justamente el asesino en serie busca ser reconocido por aquello que hace. Y además de pensar que nadie lo iba a capturar, también pensaba que iba a poder ser inocente y librado de esas. Recordemos que él decide defenderse él solo porque no le hacía falta que nadie lo defienda.
Exactamente, y se escapa 2 veces de la cárcel, ¿no? Él huye de la cárcel y después cuando le preguntan el por qué huye, le dice es que yo no tengo razón para estar ahí. No, yo jamás debía haber sido detenido. ¿Ustedes quién les dio el derecho de detenerme? Entonces, claro, él no tiene la conciencia suficiente para decir, en realidad yo hice algo mal. Él no hizo nada malo para él. Entonces ahí te das cuenta que no hay un ligue hacia la moral. Nosotros como sociedad moralista tenemos el hecho de que no podemos matar a nadie, pero él no cruza por ahí. Para él no importa si es que yo mato un cerdo o mato un ser humano. Es exactamente lo Da lo mismo. mismo. Uh-huh. Bueno, con el ser humano no se puede hacer buen tocino. Qué mal chiste. Ok, perdón. Eh, el tema de Ted Bundy desde la perspectiva de la admiración, ¿cómo crees tú que lo lleva a sentirse, y no sé si la pregunta es seguro, sí, la palabra que busco es seguro, pero ¿cómo crees tú que esa admiración, ese grupo de fanáticos, todo esto que él levanta alrededor, lo lleva a sentirse seguro frente a lo que él cree de sí mismo? O sea, después de lo que me acabas de decir, después de lo que me acabas de contar, de que él necesita ser admirado para que exista, el momento en que se levantan todas estas fanáticas y fanáticos que van a juicio, pues hay que recordar que los juicios de Ted Bundy en un punto fueron como una fiesta, ¿no? La gente estaba con pancartas y salía y gritaban, era como era un concierto. ¿Cuánto de esto alimentó el ego de él para que él se mantenga? Aquí te hago dos preguntas basadas en lo mismo. ¿Cuánto de esto sirvió para que él se mantenga dentro de su papel tan carismático y encantador? Que personalmente, bueno, no lo sé, pero a mí no me parece guapo el hombre. Soy muy franco, capaz que mi vara está muy alta con George Clooney, pero él no me parece muy guapo. Pero, ¿y qué tanto? Esto también, y la otra pregunta es, ¿qué tanto crees tú que justamente esa alimentación de ego y esa cantidad de fanáticos y demás haya sido lo que le llevó a él también a llegar a un punto de decir, ¿saben qué? Soy yo, sí fui yo. Y confesar los asesinatos que él confesó. ¿Tú crees que eso también fue un tema de ego en algún momento o fue el trabajo de la policía hacerlo confesar? Yo creo que en este caso a él le jugó mucho el narcisismo. ¿Y a qué me refiero con el narcisismo? Él quería ser alguien en la sociedad, por eso se empezó a juntar con políticos, empezó a entrar en este tipo de cosas. Entonces, él quería ser reconocido porque en su familia nunca fue reconocido. Él no existía en su familia, nunca tuvo un lugar. Entonces, como nunca tuvo un lugar, no tuvo un lugar tampoco en la sociedad. Entonces, buscaba este lugar fuera de su familia, que es justamente lo que la sociedad le da al momento de reconocerlo como un asesino serial. Entonces, todas estas fanáticas hicieron que su narcisismo llegara a tal punto de que yo creo que voy a salirme con la mía, porque yo hice tal cosa y no va a pasar absolutamente nada. Justamente esto me recuerda a un caso que pasó recién en Estados Unidos de un chico que atropelló a una mamá y su hija y las dos fallecieron. Okay. Y en TikTok hicieron toda una entrevista y bueno, hicieron pancartas y todo lo demás para que lo soltaran porque él era demasiado guapo. Así fue. Y yo dije, la gente está mal. O sea, a este punto llegamos. O sea, la gente puede salirse con la suya porque el tipo era demasiado guapo. La verdad es que a mí no me parecía, para mí estaba muy blanco leche, pero no sé, o sea, es justamente lo que pasó también con Ted Bundy. Él levantó a mucha gente y mucha gente no se dio cuenta de que estaba empatizando con un tipo que no tenía empatía, que nunca en su vida ha sentido algo por otra persona, que simplemente lo sentía por sí mismo. Y si por sí mismo tenía que violar a una mujer para sentirse mejor, pues entonces lo iba a hacer. Entonces, justamente eso es lo que hace que sea tan difícil el
separar este tipo de cosas, porque generalmente cuando existen asesinos seriales, hay muchos fanáticos de este tema, muchos fanáticos del oscuro, pero no se dan cuenta de con qué están empatizando, porque la empatía se genera con esas personas, pero el asesino serial no tiene ninguna empatía contigo, él simplemente quiere continuar con esto para poder salir libre y para que digan, ah, no. ¿Por qué empatizamos con asesinos seriales? Creo que ustedes ya lo hablaron o todavía no hablan el tema de los villanos dentro de análisis de carretera. O sea, no, No, sí, ya lo han hablado así muy por encimita. Todavía no tenemos ese programa donde todos queremos saber por qué a veces el villano de la película es el que más queremos. Pero ya saliendo de la película, de la serie, ¿por qué los villanos de repente los terminamos queriendo en la vida real? Y hablamos de Ted Bundy, hablas de un Charles Manson, hablas de que Charles Manson, por Dios, levantaba una secta, manejaba gente. Tienes al mismo chico este que me cuentas del atropello. Es decir, tienes una serie de criminales, de personas que han hecho acciones innombrables que la gente los admira. ¿Qué es lo que hace que querramos más a Lobo Feroz antes que a los Tres Chanchitos? O sea, ¿por qué nos gusta más o por qué empatizamos más con el malo de la vida real? Porque todos queremos a lo que van a hablar en análisis de carretera, sino a la vida real. ¿Por qué no pasa eso? Porque todos queremos en algún punto romper la ley. La ley nos la da la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, todos en algún momento soñamos con asesinar a nuestro jefe que nos tiene chinos. Y este tipo lo logró, o sea, él fue y simplemente los mató. Entonces, para mucha gente es algo admirable, porque él logró lo que yo no pude hacer, porque mi ley no me lo permite, pero él ya no tiene ley. Entonces, justamente con ese tema, la gente se engancha mucho justamente porque como yo estoy cruzado por una ley y no voy a poder hacerlo, no voy a poder con la culpa de ello, pero esa otra persona no tiene culpa, entonces es digno de admiración. Esa culpa nunca lo atravesó, simplemente satisfizo lo que quiso y después simplemente lo dejó. John Smith Arias Coral nos dice, hola John, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido y bienvenidos a todos aquellos dimensionados y fanáticos de análisis de carretera que están esta noche con nosotros. Estamos analizando junto a Anita a Ted Bundy, uno de los criminales y uno de los asesinos seriales más conocidos y quizás más populares de toda este mundo oscuro, como lo ha dicho Anita hace un momento, y estamos tratando de entender qué es lo que hizo psicológicamente, cómo podemos haber convertido a un niño normal, posiblemente fue un niño normal, en un asesino del tipo en el que es. Si tú sabes, si ustedes ya han oído, estoy casi seguro que si nos están acompañando en Dimensión es porque ya saben de quién estamos hablando, ya saben quién es Ted Bundy, y tienen alguna pregunta, pues aprovechemos que Anita, que es psicóloga, nos está acompañando esta noche acá, y preguntémosle las cosas que querramos saber. Estamos hablando poco de los perfiles que esto nos atrae. Ok, entonces tú nos decías, Anita, yo admiro al asesino porque él pudo hacer algo que yo no puedo hacer. Me hiciste recordar hace unos años, y es más, en el canal de Dimensión 593, ustedes pueden encontrar un especial que hicimos o un programa que hicimos acerca del niño asesino aquí en Ecuador. Hermosa, Juan Hermosa, Juan Manuel, bueno, Hermosa, el chico Hermosa. Y justamente era uno de los casos, ¿no? Yo recuerdo, y me hizo clic con lo que acabas de decir, porque recuerdo cuando él hacía este tipo de cosas. Claro, la homofobia estaba al máximo, porque aparte de asesinar taxistas, asesinaba personas homosexuales, y había gente que decía, ay, que no, pues que este chico está haciendo, porque a mí los taxistas me... Y tú decías, oye, ¿en serio estás premiando que alguien lo haga? Estás hablando de una vida. Ajá, y la gente decía, sí, pero qué bueno que alguien haga el trabajo sucio.
y hay personas que admiran exactamente eso y creo que va por ahí, por lo que tú acabas de decirnos. John nos dice, Dios los bendiga y sigan con los podcasts. John, muchísimas gracias, gracias por esos deseos. Ahora bien, entendiendo que de estos groupies, llamémoslos así, que siguen a Ted Bundy, hacen que él alimente su ego y demás. Para salir ya y terminar el tema de los groupies, ¿por qué se voltean? Porque este es un proceso que también es divertido ver, ¿no? Ted Bundy llega y primero comienza con él, un tipo tan guapo nunca pudo haber matado a nadie, entonces esto es falso. Porque además el juicio de él, aparte de ser un show, como lo habíamos dicho, aparte de que está lleno de fanáticos, aparte de que todo él se defendía, fue extremadamente mediático. Claro. Es decir, solo faltaba que el juez cada ciertos minutos se levante y diga, este show es auspiciado, gracias, porque sí. Esto era completamente mediático. Prensa, radio, televisión, shows, entrevistas, todo giraba. Podríamos ni siquiera creo que se puede llegar a comparar al caso O.J. No se llega, y eso que O.J. fue sumamente mediático, pero ni ese juicio logra compararse con los juicios de Ted Bundy en esa época. ¿Sí? Era todo un caos. Pero una vez que vamos pasando en estos estantes, ¿no es cierto? Tienes los groupies, se vuelve un show mediático. De repente, el día en que Ted Bundy era ejecutado, tenías la misma cantidad y se dice que eran las mismas personas que habían apoyado el juicio, quienes luego salían a gritar, burn Ted, burn. O sea, que lo quemen al hombre. Ya era... Simplemente dejaron de ser los que lo defendían para ser quienes lo acusaban. Bastante parecido al perfume, ¿no? O sea, los mismos que admiraban el olor del uno querían ahora comérselo vivo. Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué crees tú? ¿Cómo podríamos explicar esto de que una persona que lo ama, de repente ahora quiere que lo queme? Sí, justamente, mira, yo siempre, cuando hablo de este tipo de cosas, hablo del equilibrio. Entonces, cuando tú hablas de equilibrio, hablas de que una personalidad equilibrada tiene ciertos aspectos que son buenos, positivos, y ciertos aspectos que son negativos. Entonces, cuando tú hablas de Ted Bundy y de todos sus groupies, de todas las personas que lo admiraban y lo idolatraban y de pronto dieron la vuelta a la cara, es como esa señal de luz y sombra. Ellos estaban totalmente iluminados con Ted Bundy, o sea, sentían que él era el nuevo Jesús que había llegado. Es como cuando tienen una secta. Entonces, es como que el tipo es la cosa más grande de este mundo. Y de repente te empiezas a dar cuenta que en realidad no es un tipo tan grande, sino que empiezan a aparecer esos conflictos irracionales. Él es un simple ser humano, lo están condenando, va a morir y no tiene salvación. Entonces empieza a caer esa imagen idolatrada que tú hiciste y se denigra totalmente, entonces se destruye en el piso y tú dices, entonces, ¿por qué? O sea, este tipo debería morir por todo lo que hizo. Y es justamente el por qué lo atacan al final, porque Ted Bundy se trata de agarrar de todas las formas para que no lo asesinen. O sea, primero dice que va a colaborar, que va a tratar de ayudarles a cazar al asesino de Green River, que en ese tiempo era un tipo que había matado a más gente de lo que se conoce de Ted Bundy. Después dijo que iba a decir en dónde estaban ubicadas ciertas víctimas que no habían encontrado. Después se inventó nuevas víctimas, pero en realidad ya no había conexión. O sea, él era un mitómano. Él mentía porque él sabía mentir. Entonces, no tenía la necesidad de mentir, pero lo hacía. Entonces... Pues también intentó suicidarse, ¿no? Exactamente. Para evitar la silla eléctrica, intentó hasta suicidarse. Lo que pasa es que los psicópatas pierden su verdad. Entonces, para él su verdad era que las mujeres eran lo peor del mundo y por eso había que hacerles lo que él les hacía. El momento en que él pierde su libertad se da cuenta de que está a un paso de la muerte y él no quiere entregarle su muerte. Él quiere morir por sus propios medios. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando van a capturar a cualquier asesino? Que se disparan, se suicidan, se matan.
Es por eso, ellos no van a perder el control. En este caso, Ted Bundy perdió el control total de su vida, porque ya no era su decisión en qué momento moría o no, sino que la ley era quien ponía este punto y decía, no, aquí te vas a morir, mi hijo, y él trató de alargarlo todo lo que pudo, pero ya no pudo más. Y ahí fue donde justamente la desesperación lo lleva a hacer esto. El momento, me resuena mucho el tema de él trata de morir por su propia mano. O sea, no quiero que otros me maten, no voy a permitir que otra persona me mate. Yo, si alguien, o sea, si alguien va a matarme, debo ser yo mismo. Esto habla mucho del tema del querer ejercer poder y control sobre todo aquello que lo rodea. Estamos, o sea, la pregunta aquí es, ¿seguimos hablando de psicopatía como tal? Porque hay el análisis de esta doctora que lo revisa, la doctora, por aquí tenía el nombre en mis anotaciones, ya la voy a encontrar. Y ella dice que lo que tenemos con Ted Bundy es una... Dorothy Lewis es la doctora, aquí está. Y ella dice que lo que tenemos con Ted Bundy es una bipolaridad, que Ted Bundy denota una bipolaridad, que es lo que lo conduce a esto de ser dos personas, las dos máscaras que tú hablabas al comienzo del programa, ¿no? Sí, justamente en este tiempo se trabajaba mucho con el tema del trastorno maníaco depresivo. Antes se llamaba así, ahora se llama trastorno bipolar. Y ella hablaba de que él asesinaba en sus momentos muy depresivos, o sea, en el momento en que llegaba a su estado más lamentable. Como no soportaba este momento lamentable, lo que hacía era asesinar para como encender la chispa, se podría decir, para volverse a sentir bien. Pero dentro de todos sus estudios, ella fue descubriendo que aparte, o sea, este es un trastorno de personalidad, sí, pero esto era también un manejo de Ted Bundy. Recordemos que él estudió psicología. Entonces, él conoce mucho cómo se manejan los psicólogos, conoce mucho de cuál es el tipo de personalidad que tú buscarías en una persona que, por ejemplo, sufre un trastorno. Entonces, él trata de manipular también de esta manera su propio juicio. En algún punto, ya cuando perdió y se dio cuenta que él solo no iba a poder con su juicio y contrata a otros abogados, justamente esta es la carta que utiliza, que él está enfermo, es un enfermo mental. Entonces no lo pueden condenar a muerte a un enfermo mental. Pero al realizar todos los estudios se dan cuenta que, o sea, él loco no está. Conoce cuáles son los límites de la ley, pero no los respeta. No le da la gana de respetarlos. Entonces, esta ley se vuelve para él algo que se debe romper, algo que necesita romperse, porque él nunca tuvo esta ley de niño, él nunca tuvo un papá, él nunca tuvo esa figura que le dijera, hasta aquí puedes moverte y más allá no puedes ir. Entonces, justamente por esto es que él tiene que romper a ese padre, a ese padre que nunca existió, que siempre estuvo como imaginario, se podría decir. Estábamos en esta parte de la figura paterna. ¿Crees tú? Vuelvo a la misma pregunta que en un inicio habíamos estado trabajando. ¿Tú crees que si Ted Bundy hubiese tenido una figura paterna distinta, no hubiese llegado a convertirse en lo que es? Podemos establecer la idea de que un asesino serial no puede salir de un hogar correctamente distribuido o correctamente formado. O sea, es un patrón. Se cumple este famoso patrón. Tú debes saber más. Es un médico famoso, ¿no? Que cumplió ciertos patrones para ser psicopático. Hay unos patrones para llegar a ser un asesino. Se cumplen todos dentro, y dentro de esto está el tema de un hogar. Y si es así,
la pregunta que muchas veces se hacen, ¿por qué en cambio también hay grandes personalidades que salen de hogares que son desastrosos? Es que justamente ahí es donde entra la resiliencia. Nosotros en hogares que tienden a tener muchos problemas, por ejemplo, él nace en un hogar de clase media, con una familia bastante derruida en realidad, pero todos los problemas se encajan en él. Él es el problema porque él no debió nacer. Él es una figura que no debería estar ahí. Entonces, todas estas cosas hacen que él no sienta, en primer lugar, no crea empatía porque nadie en su familia lo miró como un ser humano. Empezamos por la mirada, o Por sea, ahí. nadie lo miró. Nadie dijo, este es un niño y al niño hay que protegerlo, hay que quererlo, hay que cuidarlo. Entonces, nadie dijo esto y lo dejó simplemente a sus anchas y buenas. Y él sabrá cómo crece. Pero también, justamente como tú dices, hay personajes que han salido de situaciones sumamente empobrecidas, de situaciones de violencia, de situaciones de adicciones, de situaciones de alcoholismo, y es la forma en la que tú afrontas el problema. Entonces, yo afronto el problema de manera positiva, por ejemplo. Yo sé que en mi casa vivo situaciones de violencia, pero me enfoco en mis estudios. Mis estudios me permiten tener una beca y esta beca me permite salir adelante. En otros casos, eso ya depende mucho también de la personalidad que se vaya formando. Eh, yo me derrullo junto con la familia. Entonces, me hago parte de esa familia disfuncional y como soy parte de la disfuncionalidad de esa familia, también ingreso, por ejemplo, en las drogas, también ingreso en la adicción, también ingreso en la violencia, que es lo que pasa, por ejemplo, cuando se forman las pandillas, en el hecho de cuando eh, las bandas de narcotráfico. Entonces, todas las bandas de narcotráfico, ¿qué pasa? Son personas que tienen justamente situaciones de violencia que crecieron en países en las que la situación de violencia era muy grande, pero ellos buscan agarrar poder para que nadie les haga lo que en algún momento en su vida pasó. Entonces, si yo en algún momento fui atacado, yo voy a atacar para que nadie se atreva a volverme a tocar y pierdes el control al momento en que tú crees que ya tienes todo el poder y puedes hacer lo que se te pegue la regalada gana, que jamás va a pasar nada, que es lo que les pasa a muchos. Y por eso después son enviados a la cárcel o mueren en tiroteos, porque pierden esa noción de la realidad. O sea, ellos pueden hacer cualquier cosa que no va a pasar nada. Y fue lo que le pasó a Ted Bundy. Él perdió la noción de realidad, se perdió en el hecho de que a mí no me van a capturar porque he matado. Él empezó con una mujer y dijo, no me capturaron por matar a una mujer y se volvió más osado. Empezó y después mató a la hija del alguacil. Entonces, y ahí tampoco me agarraron. Entonces yo puedo seguir matando y a mí nadie me va a agarrar porque nadie sabe quién soy. Pero la necesidad de verse, la necesidad de ser reconocido por esos asesinatos, lo llevó justamente a la silla eléctrica. Y esta parte también entra un poco el tema de quién es mucho más inteligente, ¿no? Yo creo que la psicopatía también tiene esta concepción del nivel de inteligencia que yo puedo demostrar, no solamente ser carismático ni guapo, sino también brillante. Entonces, mientras más brillante soy sin dejarme capturar, mucho más interesante me considero. ¿Estaría bien esa relación? Es que lo que pasa es que, es que la inteligencia no es solo una. Y esa es justamente una de las dificultades en la psicología. Tú no entiendes a la inteligencia como solo una y por eso se habla mucho, por ejemplo, ahorita en la educación de la inteligencia emocional. Él tenía una inteligencia lógica y abstracta muy segura, o sea, él sabía lo que hacía, sabía lo que tenía, sabía cómo manipular a las personas para hacer lo que él quería. Y las cosas, todo fresco, todo bien. Pero lastimosamente él no tenía una inteligencia emocional. O sea, a él nunca le Él enseñaron que la carecía gente de eso. siente. Exactamente. A él nunca le enseñaron de que, mira, si tú golpeas al perro, el perro va a llorar. ¿Y por qué llora el perro? Porque le dolió. Entonces ahí ya no hay una inteligencia emocional, que es lo que se pide mucho en las familias, que por ejemplo, cuando tú golpeas a un niño, el niño no entiende por qué lo golpeaste, tú no le das una razón para golpearlo, solamente lo golpeas y te vas. Entonces el niño entiende que la violencia es natural
que él puede ir a golpear a un compañerito en su escuela y no va a pasar nada. Porque a mí mi papá me golpeó y no pasó nada. Entonces, es justamente por qué el castigo, por ejemplo, yo tengo que decirle el por qué le castigo al niño. Llega el niño, le golpeó a un compañerito en la escuela y tú le dices, yo te voy a castigar, depende de la edad, yo te voy a castigar por esto que hiciste y vas a hacer esto. Entonces, el castigo tiene que tener cierta relación con lo que él hizo, porque si no, él no entiende qué está pasando. Y eso es algo que en los niños no se practica. No, el papá simplemente dice, ay, es que hiciste esto, entonces te me vas al cuarto 10 días y te quedas ahí encerrado. Y el niño no sabe qué pasó. Es justamente lo que le pasaba a Ted Bundy, porque él aprendió, por ejemplo, de sexualidad muy precoz, muy chiquito. Pero a él nadie le explicó. Nadie le dijo, es que esto no es real. Esto es es violencia, pero es actuada. Entonces, para él, eso era natural. Entonces, él podía ejercer esa violencia en una mujer. O, por ejemplo, Jim Fallon, que era uno de los neurocientíficos que han estudiado el tema de los cerebros de asesinos en serie, ha sugerido que los asesinos en serie tienen cortezas frontales menos activas, que es el área del cerebro involucrada en la toma de decisiones morales y el comportamiento ético. Esta parte de que lo tengan como que menos activo, esencialmente bloquea la amígdala, que es la parte del cerebro que procesa emociones, miedo y agresión. Y se afirmaba que era justamente una de las cosas que tenía Ted Bundy, ¿no? O sea, él decía, bueno, no tengo ningún problema porque estaba totalmente bloqueado las emociones que su cerebro podía generar. Como hablábamos, para él todo lo que sucedía a su alrededor era normal, ¿no? Porque él lo consideraba de esa misma manera, tan normal como lo que él hacía o terminaba haciendo con las personas. Ahora, ¿por qué el disfraz? ¿Por qué el esfuerzo de disfrazarse con tantas personalidades y tantas personas que él interpretó a través del disfraz? Si lo que quería es ser reconocido. Se choca el querer ser reconocido a no querer ser capturado. O sea, exacto. Quiero que me reconozcan, pero no quiero que me cojan. Exacto. Es que lo que pasa aquí es que hay una contraposición. Él sabe que algo está mal. Entonces, moralmente sabe que lo van a castigar, pero yo no quiero el castigo, pero sí quiero ser reconocido, quiero que la gente me vea. Y por eso es que muchas víctimas escapan. No porque el asesino haya sido descuidado en muchas ocasiones, sino en muchas ocasiones es porque él necesita que te digan, o sea, él necesita volverse una leyenda. Él necesita volverse ese hombre del bosque que lleva y mata a las mujeres dentro del bosque, pero nadie lo conoce y piensan que es un fantasma. Okay. Entonces, justamente en esta realidad en la que él vive pensando que en algún momento es como las estatuas para los faraones. Entonces, la estatua nunca se va a romper y el faraón siempre va a ser recordado. Para él es una leyenda, es aquello que se va a contar en los pueblos de que yo fui un asesino serial, pero nunca me capturaron. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con muchos asesinos seriales? Que uno sabe que hay un asesino serial, pero no lo puedes encontrar justamente por el hecho de que el man se ha escondido lo suficientemente bien como para pasar desapercibido en la sociedad. Es sumamente interesante poder comprender toda la psique que existe detrás de un asesino. Mucho más de asesinos como los que hemos nombrado en la noche de hoy, Ted Bundy, Charles Manson. Gente que, como tú mismo decías, la vida de otra persona simplemente no les importa. Es algo más que se puede utilizar para satisfacer bajos instintos. Hemos tratado de darle un pincelazo, porque ni siquiera llegamos a brochazo. Trabajar en esto, poder responder preguntas sobre la forma en que eligió a sus víctimas, el hecho del por qué hacerse pasar por un lisiado para poder generar culpa en la otra persona y que esa otra persona no se enoje, pena, ¿qué era lo que buscaba? Son preguntas que todavía nos quedan latentes y creo yo que la podemos seguir trabajando
en próximos episodios. Vuelvo y repito, no solamente está Ted Bundy, esta vez lo hemos tomado porque es el nombre más común. Todos en algún momento hemos oído hablar de este personaje cuando oímos acerca de asesinos seriales, pero como él hay infinidad de asesinos que te preguntas ¿por qué? ¿Por qué tomar la vida de otras personas? ¿Por qué hacer esto solamente por poder? Y tomando en cuenta las cosas que actualmente están pasando en el mundo, también te preguntas si los asesinos seriales no ocupan también cargos altamente políticos y toman decisiones muy similares. Ustedes saben que en Dimensión no nos metemos en cierto tema, pero para quienes pueden entenderlo, pocas palabras al buen entendedor. Anita, muchísimas gracias. Gracias por compartir con nosotros. Gracias a Análisis de Carretera por estar esta noche con nosotros. Los invitamos a los Dimensionados. Anita, por favor, invítalos. ¿Cuándo, a qué hora sale Análisis de Carretera? Bueno, Quique, nosotros en Análisis de Carretera trabajamos los días miércoles, sale nuestro programa de 3 a 4 de la tarde, los invitamos muy gustosos, vamos a hablar de muchos temas, sobre todo de cómics, de películas y de música. En ese aspecto nosotros tratamos de ser lo más abiertos posibles y si es que tienen alguna pregunta, alguna inquietud, por favor, nos las hacen llegar por nuestras redes y nosotros con muchísimo gusto los vamos a ayudar. Así es, está Anita junto a Jonathan en Análisis de Carretera, realmente están recomendados, no se los pierdan. All Road Media, simplemente busquen en las pestañitas ya sea de podcast o videocast, en ambas pestañas están ellos, busquen Análisis de Carretera y disfruten de un podcast que les permite entender desde el lado de la psicología un poquito más de por qué somos como somos y por qué nos gusta lo que nos gusta. Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias, Anita. No sé si quieres decirle algo más a los Dimensionados por esta noche. No, muchísimas gracias por invitarme y espero acompañarte en algún otro programa. Estoy de seguro porque hace un ratito nomás por ahí llegó un mensaje de voz de un amigo que no sé si le cachas, que esta noche no está aquí y nos dijo, para la próxima voy yo, esta vez Jonathan acaba de llegar recién de viaje y estaba... Sí. La próxima sí voy, no acabarán de hablar de todo, por favor. Por eso yo también ya dijo mejor corto, porque si no Jonathan después nos va a decir, eso quería decirles yo. Jonathan, te mandamos un fuerte abrazo, qué bueno que ya estés en tierras ecuatorianas. Un abrazo para todos, Dimensionados. Recuerden, salgan, miren al cielo, busquen luces extrañas, tómenles fotos, envíennosla a nuestro correo, entren a su casa, cierren bien la puerta. Revisen que no haya nada en el closet, hagan las paces con el monstruo que vive debajo de su cama, porque a él tampoco le parece tan guapo Ted Bundy. Así que no pasa nada. Les mandamos un fuerte abrazo, las mejores energías desde Dimensión 593. Abrazo también desde los amigos de Análisis Carretera. Esto fue Dimensión y nos vemos la próxima semana. Gracias, Anita. Hasta la próxima. Chao, gracias. Chao. Esto fue Dimensión 593.